Ah, Buenos días y bienvenidos a nuestra primera entrevista con expertos locales en pequeñas empresas. Esta será una breve discusión que vamos a hacer cada 2 semanas por medio de la Alianza Económica y organizar para discutir temas como préstamos para pequeñas empresas, cómo iniciar una pequeña empresa, formación de su negocio como una corporación C o S, LLCs y qué significa todo eso y mucho más. Estas sesiones serán entrevistas cortas de 5 a 10 minutos o 5 a 10 preguntas que esperemos ayuden a responder algunas de sus preguntas más importantes y necesarias. Les animo a comunicarse con la Alianza Económica y a nuestras exportaciones de la industria para obtener más información sobre cualquier tema que les interesa aprender de más. Hoy aprenderemos sobre los préstamos para pequeñas empresas y estamos muy felices a tener a Dominique Flores, oficial del del Banco Federal de Washington, y él trabajó con la comunidad ahí. Ah, y él va a compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia trabajando con las pequeñas empresas dentro del centro norte de Washington. Dominique, ¿puedes compartir un poco sobre tus antecedentes? Claro que sí, gracias por invitarme a discutir de mi experiencia. Es un gran privilegio. Es algo que para mí es muy importante. Yo llevo más de 22 años en la industria de servicios financieros. Soy un banquero, como dijiste tú, con el Banco de Washington Federal. Anteriormente, cuando pues, tuve 19 años, empecé vendiendo la aseguranza. Trabajé por una compañía de aseguranza y vendí por muchos años, casi 15 años, aseguranzas de varios tipos, incluyendo la aseguranza de empresas comerciales. A los 22 años obtuve una licencia para vender bienes raíces y lo hice también por varios años. Así que he estado involucrado en los servicios financieros de muchas maneras por muchos años también. Y por eso yo creo que tengo la experiencia para compartir con ustedes de este show. No te oigo. Tienes que activar el volumen. No te oigo. Ah, perdón. Ah, Ahora vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a escuchar algunas de las preguntas que son más comunes para Dominique cuando escucha o cuando trabaja con las empresas. Ah, Dominique, ¿por qué es importante los préstamos comerciales? Sí, gracias por la pregunta. Es que las empresas operan en ciclos. Un ciclo operativo se refiere al tiempo que lleva convertir un producto en efectivo. Esto podría tomar mucho tiempo para ciertos tipos de negocios, como una contratista, por ejemplo, que está construyendo una casa. Ustedes saben que a veces no les dan los pagos, ¿verdad? Tienes que esperar un par de tiempo, por ejemplo, para obtener los fondos, para recibir los pagos de tus clientes, ¿verdad? Entonces, unos requieren efectivo, requieren dinero puesto en ese tiempo para pagar a los empleados, por ejemplo, a los costos para obtener permisos y los préstamos que ofrecemos son para ayudar a los contratistas o a los negocios durante ese tiempo
Este efectivo podría usarse para costos operativos, nómina de empleados, alquileres, servicios públicos, por ejemplo, facturas. Los fondos también se pueden utilizar para comprar equipos que ayudan a aumentar la eficiencia de compañías, ¿verdad? Y brinden también beneficios fiscales. Como puedes ver, hay varias razones por las que debe considerar un préstamo comercial. Hay muchos más también. De verdad, queremos platicar con ustedes un poco más si están interesados. Es algo que yo hago principalmente. Yo concentro en los préstamos comerciales y si uno tiene preguntas, siempre estoy disponible para ayudarles con esas preguntas, para enseñarles cómo uno puede usarlo y cómo puede uno aplicar por un préstamo. Muy bien. ¿Cuáles son algunas opciones de préstamos para empresas nuevas y cuáles son las diferencias clave entre las líneas de crédito comerciales, las tarjetas de crédito y los préstamos? Gracias. A veces es difícil para los nuevos negocios calificar para préstamos comerciales. En primer lugar, no tienen la experiencia que se requiere en la industria. Por eso el riesgo es mayor por el banco, ¿verdad? Tampoco no sabemos cómo funcionar su negocio. Pueden ser excelentes en su oficio y sin embargo pobres en la gestión de empleados o en relación con los clientes, ¿verdad? Un negocio puede fracasar por esa razón. Entonces tú sabes cómo hacer, por ejemplo, si eres contratista, tú sabes construir una casa, ¿verdad? Pero pagando a los empleados, trabajando con otros en la industria, ordenando lo que necesitan los materiales, ¿verdad? Por ejemplo, si no tienes esa experiencia, aunque sabes cómo hacer algo, va a ser bien difícil como sostener en tu negocio. Y yo creo que es algo común, lo que le estoy diciendo es algo que muchas saben. Pero para los bancos es algo, el riesgo es mucho más alto y por eso tenemos que pensar más si vamos a prestar dinero y puede ser difícil. Los bancos generalmente cobran tasas de interés más alto por esa misma razón, por el riesgo. Otras cosas también es que es importante consultar a programas como la Alianza Económica para asociarse con usted en la puesta de marcha de su negocio. Si le explico, es algo que como tienes que saber cuáles son las opciones, ¿verdad? Tienes que entender que hay otros también que están para ayudarte, para darte instrucción, y como nosotros y como ellos también que podemos reunir con ustedes para crecer. Es importante. Am, el tipo de préstamo que seleccioné también es importante. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, es más fácil obtener que una línea de crédito. Voy a explicar un poco más la línea de crédito en esos momentos, pero es importante saber que si estás empezando y no puedes, si no puedes obtener crédito por medio de un banco, puedes obtener una tarjeta de crédito y así puedes comenzar con el proceso teniendo los fondos que requiere sin todos los trámites que los bancos te va a poner, ¿verdad? El interés va a ser un poco más alto y con la experiencia, cuando tienes más de 2 años de experiencia con un banco, con tu empresa, así es donde usted puede obtener un préstamo con un banco, ¿verdad? Porque ellos ya tienen la historia, ellos pueden ver cómo está funcionando el negocio y es importante para nosotros para entender más el riesgo. Como había dicho, cada producto tiene sus propios beneficios y es importante explorar qué opción funciona mejor para su empresa. Es muy recomendable sentarse con tu banquero o un profesional de servicios financieros para hablar sobre estos productos. De esa manera usted puede aprovechar cualquier oportunidad que esté disponible. Muy bien, yo tenía una cuestión que cuando estabas hablando de los intereses de los préstamos y cosas así, ¿qué es un interés como común que es un negocio puede expectar? Esa pregunta es un poco difícil porque hay varias cosas que afectan el interés, ¿verdad? Puede ser la cantidad del préstamo. Por ejemplo, si el préstamo es de 100,000, el interés sería más bajo que un préstamo de 10,000. El crédito de uno también se va a afectar al crédito.
A ver, hay otras cosas también que pueden afectar al interés, pero si es por ejemplo, un edificio que estás comprando, el interés va a ser un interés fijo, donde una línea de crédito puede ser variable. Entonces es muy difícil explicar, es mejor si tienes en tu mente un tipo de producto, por ejemplo, que quieres comprar o un tipo de crédito que uno quieres tener. Es mejor hablar de ese producto específico, así podemos comentar del interés que uno puede ver en ese tipo de producto. Una cosa que yo puedo decir, una tarjeta de crédito no vas a pagar menos de 14% de interés, ¿verdad? Un línea de crédito puede ser como unos 2% o 3%. Entonces es importante saber, como le estaba explicando, cuando empiezas, si agarras una tarjeta de crédito, está bien empezar así, pero uno quiere como pensar de los otros productos ya después cuando tienes la experiencia. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de documentación requieren los bancos para calificar por un préstamo comercial? Ok. Primeramente, yo creo que las declaraciones de impuestos personales y de negocios es importante. También tenemos que ver históricamente cómo, cómo has hecho, cómo has pagado a las deudas que tienes. Los taxes o los impuestos son muy importantes para nosotros, pero a veces no tienes los taxes. Por ejemplo, muchas veces, como estamos en 2022 ahorita, pero muchas veces la gente todavía no tiene los impuestos de 2021. Lo que usamos en ese tiempo es un estado de ganancias y pérdidas. En inglés es un profit and loss statement. Es muy importante. Yo creo que muchos negocios no tienen esa forma de documentación, pero para nosotros, ese es un documento que describe los ingresos y gastos durante el año cuando no tenemos los impuestos. Eso lo usamos para ver si el negocio está ganando dinero y qué tipo de gastos tienen, ¿verdad? Un estado de cuenta, un hoja de balance, un balance sheet en inglés, es un documento que nos muestra el valor neto del negocio. Es importante para nosotros porque también nos muestra las deudas o activos que tiene una empresa. Cuando estamos determinando qué es el valor de una compañía, por ejemplo, si tienen acceso a fondos para sostener, por ejemplo, si hay un tiempo donde no están ganando mucho dinero, tú sabes que como a veces durante el invierno, por ejemplo, es un tiempo donde es un tiempo bajo, ¿verdad? Donde no ganas mucho dinero por varios tipos de negocios, es cierto. Queremos ver que ustedes tienen el dinero para sostener durante ese tiempo. Esa hoja de balance nos va a enseñar esa información y también podemos ver si tienen otras deudas. Es importante si estás pidiendo un préstamo, por ejemplo, queremos verificar si el negocio puede pagar si agregamos más deuda, ¿verdad? Y la hoja de balance o el estado de cuenta nos puede enseñar esto, ¿ok? Hay un documento que se llama un Personal Financial Statement, un estado financiero personal. Eso nos muestra cuánta deuda tienen los dueños del negocio y también si tienen bienes personales. Así podemos ver qué es el valor del individual. Es importante para nosotros también porque los individuales son los que garantizan el préstamo. Vamos a hablar un poco más de esto en las preguntas que vienen, pero es importante que sepan esto. Esos son los documentos típicos que se requieren al solicitar un préstamo. Ok, ¿puedes hablar un poco de cómo, qué es el periodo de tiempo común para calificar para algunos de estos préstamos? Más que nada son 2 años que necesitamos. Como había explicado, queremos ver la historia de la empresa, ¿verdad? Queremos ver cómo van a ganar dinero, la manera de ganar, si ustedes pueden sostener, ¿verdad? Es importante para nosotros. Tú sabes, es por el riesgo, ¿verdad? Y siempre estoy usando esa palabra riesgo, pero para nosotros tenemos que ver que una empresa puede sostener con los ingresos que tienen y y con los 2 años de experiencia podemos ver cómo van a ir el negocio, si van a fracasar, por ejemplo, o si van a superar.
Y así con los 12 años tenemos un ejemplo que podemos usar para determinar si podemos ayudar a los negocios o tenemos que esperar un poco más. A veces lo que tenemos que decir es, esperamos un año más, ¿verdad? Vamos a ver los ingresos si crecen un poco y así, pues, así podemos empezar la relación y crecer juntos. Y ya cuando están listos, podemos estar disponibles para ayudarte y darte los fondos que se ocupan para crecer más. Muy bien, gracias, Domenic. Ahora, ah, ¿nos puedes decir cuáles son los 5 C de crédito y cómo se aplican a pequeñas empresas? Ya, las 5 Cs. Lo que quiere decir los 5 Cs son palabras que empiezan con la letra C y son cosas que usamos para determinar si vamos a dar crédito, a extender crédito a una compañía. La primera C es carácter, ¿verdad? No sé si, bueno, déjame explicarte. Es importante que podamos confiar en las personas con que hacemos negocios, ¿verdad? Si vamos a extender, digo, un préstamo, es importante que podamos confiar en esa persona. Su reputación es importante para nosotros cuando decidimos extenderle el crédito. Y es importante porque así podemos ver si uno va a repagar las deudas que tienes, ¿verdad? No sé si piensas así, pero los bancos sí piensan así. Por ejemplo, queremos saber si otros negocios quieren trabajar con tu empresa, ¿verdad? Es importante para nosotros hacer entrevistas a los negocios que están en el área también para aprender qué piensan de ustedes. ¿Verdad? Seguro que no piensas así, pero para nosotros es importante. Queremos saber si eres honesto o veraz. Queremos saber si pagas tus deudas a tiempo. Esos son indicadores importantes de cómo tratará nuestra relación también. Y eso es importante. La segunda cosa es capacidad. ¿Puede a su empresa pagar la deuda adicional? Es importante que sabemos qué va a pasar en una emergencia, ¿verdad? Capacidad es como, cuando digo capacidad, estamos hablando de los ingresos, cuánto están ganando, si tienen suficiente para pagar la deuda. Si, por ejemplo, el flujo de efectivo no es suficiente para cubrir temporadas bajas, ¿cómo es que vas a obtener un préstamo durante ese tiempo? ¿Verdad? Es importante para nosotros que podemos verificar que lo que estás ganando es suficiente para pagar los gastos que vas a tener en el futuro. Entonces, cuando estamos hablando de capacidad, es muy importante que hacemos una calculación. Cuando vemos tus taxes, cuando vemos los impuestos o la statement de pérdidas y ganancias, lo que estamos viendo es que ustedes tienen capacidad de repagar la deuda si agregamos más deuda en lo que tienen ahorita en este momento. Tenemos que pensar en estas cosas también. La tercera cosa es capital. Esto se refiere al efectivo disponible al negocio, ¿verdad? Entonces, cuando estamos viendo la hoja de balance, estamos viendo cuánto tienen en efectivo para pagar los costos, ¿verdad? En una empresa queremos saber si uno puede sostener sin ningún ingreso. Eso es importante, por ejemplo, si uno quiere comprar un restaurante o un apartamento, ¿verdad? Yo hago también préstamos para apartamentos. Uno puede pensar que, ok, hay gente que están viviendo en el apartamento y yo puedo usar la renta que ellos están pagando para pagar el préstamo, pero queremos saber si, por ejemplo, am, eh, por un incendio, por ejemplo, si no puede, si la gente no puede vivir en los apartamentos, ¿cómo es que vas a pagar el préstamo si no estás recibiendo renta, verdad? Entonces es importante, tenemos que pensar así también y que considerar la fortaleza del prestatario sin la ayuda de un préstamo. ¿Ok? La última C es condiciones. Se refiere a los términos de los préstamos, las tasas de interés, los saldos de los préstamos, pero también se refiere a los riesgos de la industria, riesgos del mercado, riesgos económicos. Hay cosas que pueden afectar a los negocios. Por ejemplo, ¿qué tipo de competencia tienes en el área donde tienes tu empresa? ¿Verdad? ¿Qué tipo de producto tienes? Y hay mucha demanda. Es importante que calculamos de todo. Entonces, cuando estamos dando un estimado o digo, préstamo, es importante que veamos todo
de todos lados, ¿verdad? Tenemos que ver la situación y usamos estos piezas de información para ver, ok, es un buen riesgo para nosotros, es alguien que podemos ayudar y prestar dinero. Ah, es importante para nosotros considerar esas cosas y también tener en cuenta. Muy bien. ¿Nos puedes decir cuando alguien solicita un préstamo, está a nombre de la empresa o es responsable el propietario de la empresa? Eso es una pregunta común. Las empresas a veces crean regularmente un LLC, ¿verdad? La idea es que como no quieren estar responsables en caso de una demanda, ¿verdad? Para los préstamos es un poco diferente. Con bancos, sin embargo, la mayoría de los préstamos son garantizados personalmente, ¿verdad? Los individuos son responsables por el préstamo. Es importante saber que el crédito de uno está importante también. Entonces, cuando estamos mandando una aplicación a la compañía para obtener la aprobación que requeremos, vamos a revisar el crédito de los individuos también, ¿verdad? Es importante saber esto. Porque los individuos son los que van a garantizar al préstamo. Y yo creo que muchas veces la gente piensa, no, el préstamo está en el nombre del negocio y así no me va a afectar así personalmente, pero no es cierto. Son los individuos que van a garantizar al préstamo y el negocio. Entonces, los dos van a garantizarlo y es importante saber esto. Lo que significa es que el crédito personal es muy importante. Es importante que está fuerte el crédito personal. Deben de comprender también que el banco puede recuperar pérdidas de las personas también si no pagan un préstamo. Entonces no se puede escapar. Eso, como te dije, la mayoría de los préstamos están así garantizados, especialmente si estás recibiendo un préstamo que es menos de $1 millón. Siempre vas a tener que poner tu nombre y garantizar personalmente la deuda. Esperamos que nunca le suceda donde no puedes pagar un préstamo, pero también es importante saber cómo se estructuran los préstamos. Muy bien. Y ahora nuestra pregunta final. Dominic, ¿puede compartir con nosotros cuáles son algunas de las estrategias que las pequeñas empresas deben usar para garantizar que tengan una aplicación de préstamo exitoso? Tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan para el futuro. Si piensas obtener un préstamo, hay que como pensar cómo vas a agarrarlo, ¿verdad? En un año, en 2 años, en 5 años. Por ejemplo, si piensas comprar un edificio, ¿verdad? Ese es el plan, que estás rentando en el momento, pero quieres en el futuro comprar el edificio. Hay que saber que muchas veces tienes que poner un down payment, un pago de 25%. Eso es mucho. Si costaría unos 400,000, ustedes tienen que venir con $100,000 para comprar el edificio. Entonces, empezar a guardar el dinero que es suficiente. Tienes que saber que el promedio del puntaje de crédito que se requiere es 680. Si es menos en este momento de 680 y estamos hablando de líneas de crédito, de comprando el equipaje o equipo, digo, comprando un edificio, siempre vamos a requerir ese puntaje de crédito de 680. ¿Ok? Entonces hay que tener un plan. ¿Cómo vas a aumentar el crédito? Es importante administrar bien a su crédito. Por esa misma razón, afectará todas cosas, ¿verdad? Y así se puede brindarle el apoyo que necesita obteniendo un préstamo. La última cosa es tenga cuidado con hacer el trabajo por dinero en efectivo. Yo creo que muchas veces la gente no quiere pagar taxes, ¿verdad? No quieren pagar impuestos al gobierno. Es importante saber que podemos ver solamente lo que está reportado. ¿Ok? Si tú ganas bien dinero, pero estás tomando los pagos en efectivo y no está reportado, cuando quizás obtener un préstamo, lo que yo voy a ver es solamente lo que está escrito en los impuestos, ¿verdad? En esa documentación. Y a veces las compañías no pueden calificar por la cantidad que quieren
por esa misma razón. Entonces, el consejo que le voy a decir es que si quieren comprar algo, si quieren obtener crédito, es importante que todo está reportado. Cuando hables con tu contador y si ellos te preguntan qué es el objetivo, hay que decir, ok, yo quiero comprar un edificio en 2 años o 3 años, ¿verdad? Y así ellos pueden ayudarte y hacer la estructura para enseñar todos los ingresos bien. Así cuando yo reviso todo, yo puedo calificarte por los ingresos que tienes y los gastos, ¿ok? Ojalá que te ayudará. Muy bien. Y muchas gracias, Dominic. Antes que te vayas, ¿me puedes dejar saber qué es el mejor método de contactarle? Allá, yo estoy disponible todo el tiempo. Si quieres mandarme un correo electrónico, mi correo es dominic.flores pues te voy a deletrear todo. Dominic es DOMINIC .FLORES arroba wafd.com. Mi número de teléfono, si prefieres llamarte o llamarme, digo, es 509-771-9444. Como le dije, estoy disponible. Estaría encantada de comunicar contigo si tienes cualquier pregunta. Si quieres que yo siento contigo para hablar de un plan, yo estoy disponible para ayudarles. Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Y si ocupan ayuda en el futuro también, comunicar con ustedes para hacer un plan y para ayudarles con los préstamos que se ocupan. Muy bien. ¿No hay algo más que quieres decir a nosotros o si hay alguna otra cosa final, pensamiento? Eh, tenemos un local, un banco en Omak, tenemos otro en Chelan, en Republic también. Estamos en el área, queremos ayudarles. Ya tenemos más de 100 años con este banco, ¿verdad? Entonces ya estamos estabilizados. Y si tienen preguntas, favor de contactarme. Quiero crecer con ustedes, quiero ayudarles. Si tienes preguntas, yo quiero estar disponible para ayudarte también. Pero gracias otra vez por la oportunidad. Es un privilegio, como le dije, compartir con ustedes de mi experiencia. Muy bien, gracias. Claro que sí.